¿Me puedes dejar grabar también el Zoom? Ajá. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, continuando con nuestra programación habitual para hoy jueves 24 de septiembre del 2020. Llegamos acá a nuestros radioescuchas con nuestro segmento Dios y tus finanzas. Este segmento está a cargo del grupo Trader Greatness desde la ciudad de Pereira. Hoy lo presenta y lo dirige Sebastián Saldarriaga. Sebastián, ¿cómo estás y bienvenido? Jorge, buenas noches, buenas tardes a todos nuestros oyentes. El día de hoy traigo un tema bastante importante. Bueno, yo creo que en este momento hemos venido nosotros tratando, digamos, un tema financiero que hemos venido desde la parte espiritual, hemos tocado ya parte de finanzas personales y hoy creo que vamos a tocar uno de los temas que más hemos entendido nosotros y que nos ha llevado a evolucionar simplemente del tema empresarial a como tal a la luz, a generar excedentes de capital y qué hacer con el tema de excedentes de capital. El tema que hoy empezaremos pues como tal el temario se llama el tema de portafolios. Para nosotros hablar del tema de portafolios tenemos que entrar primero a hablar algo que es sobre el tema del ahorro. En unas sesiones anteriores nosotros dimos del por qué es importante ahorrar, pero digamos dimos algo en general de lo que es digamos, es un hábito como tal de ricos y un hábito de personas prósperas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos el por qué el ahorro es importante y el por qué el ahorro empieza como tal como un activo para nosotros y creo que es uno de los hábitos más enriquecedores que vamos a encontrar, no solo digamos para nosotros más adelante extinguir gastos, sino también que podemos generar sobre eso algo que llaman excedentes de capital, ¿cierto? Entonces, el primer proceso es entender del por qué nosotros tenemos que ahorrar o el por qué ahorramos. Cuando nosotros ahorramos, entendemos que es para generar guardar, digamos, algo del dinero que nosotros generamos, ¿cierto? Mensualmente, guardamos una parte, pero también tenemos que saber hacia qué va destinado ese dinero. Muchas de las personas lo guardan simplemente por años, simplemente por guardarlo, otros lo generan para más adelante, digamos, en un largo de 2, 3 años, generar un gasto, o otros simplemente lo hacen, digamos, de una manera de inversión. Hoy vamos a detallar, digamos, en qué en realidad tiene la influencia el dinero cuando nosotros lo guardamos, ¿cierto? La primera fase, pues, entender del tema del ahorro, yo creo que se busca como tal un equilibrio en crecimiento. Cuando nosotros decimos un equilibrio en el crecimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el alma, cuerpo y ser, ¿cierto? El alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros nos enfocamos digamos, en la parte del ser, conocemos, digamos, como ciertos hábitos, conocemos ciertas herramientas que nos permiten a nosotros llevar digamos, con poco dinero, con pocos ingresos, nos permiten llegar, digamos, a tomar varios frutos. Y esos frutos se van reflejados en lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, aquí entregamos la primera importancia del por qué el ahorro. Primero, el ahorro es un principio de riqueza. No vemos no solamente en la vida cotidiana de nosotros, sino que es un mensaje como tal bíblico que hemos podido nosotros fructificar porque Dios nos da la herramienta a nosotros para poder hacer para poder tener la oportunidad, poder tener las habilidades, pero nosotros tenemos que saber cómo utilizar esa oportunidad para poderlo implementar y saber aprovechar esa oportunidad, quiere decir aprovecharla al 100% al máximo y poder nosotros, digamos, llevar todo lo que buscamos a otro nivel. Entonces voy a tocar un pasaje de la Biblia que a mí me gustó mucho, que creo que es una de las cosas en la vida financiera que me ha dado, digamos, más enfoque, que me ha dado más ayuda y que me ha permitido elevar, digamos, mi inconsciente financiero y que me ha permitido llevar las cosas a otro nivel, ¿cierto? Vamos a tocar el versículo de Proverbios, capítulo 6, del número 6 al 8.
al número del 6 al 8 que dice: ve a las hormigas, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual teniendo capitán, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento, como tal su sostenimiento. ¿Para qué? Para que en el momento, digamos, que llega el invierno, donde ellas no pueden recoger, puedan subsistir y con eso poder, digamos, alimentar a toda su colonia. Entonces, desde nosotros, desde lo básico, vemos la importancia del por qué hoy nosotros tenemos que ahorrar, para, digamos, simplemente para llegar a momentos de necesidad, poder suplantar ese tema, ¿cierto? Entonces, acá hay algo muy interesante que es ya tocando, digamos, en la parte general. Ya entendimos el por qué sí o sí tenemos que ahorrar, ¿cierto? Ya vamos a tocar las formas que hay de ahorrar y cuáles de esas formas en realidad son buenas para nosotros y que en realidad hoy generan, digamos, un hábito y generan, digamos, como tal, van generando un efecto económico en la vida de nosotros, ¿cierto? Y hay muchas personas que de pronto dicen, no, es que el dinero no me alcanza, el ingreso que hoy yo tengo no me alcanza para el tema, para ahorrar, solo tengo para los gastos, simplemente es una forma de organización. Si hoy no te alcanza el dinero para ahorrar, eso es algo que la vida nos está diciendo que debemos mejorar nuestros ingresos, debemos buscar más fuentes de generar ingresos o sí o, no, o sí generar mucho más valor de la fuente que hoy hacemos, o sea, generar, digamos, más control de eso. Entonces, el primer escenario de ahorro que yo quiero tocar hoy es el que yo creo que es el más cotidiano, que es el ahorro como tal que nosotros llamamos bajo el colchón. Cuando nosotros decimos el ahorro bajo el colchón, es cuando las personas sacan cierta cantidad de dinero de su salario y empiezan a guardarlo durante un promedio de años, ¿cierto? Este tema del ahorro, eh, yo creo que es digamos, un escenario, digamos, poco profesional y, digamos, de una manera poca de entender el dinero como tal. Cuando nosotros lo guardamos, nosotros generamos una devaluación del mismo dinero. Hoy yo creo que, digamos, 1 millón de pesos aquí en Colombia como tal, no era lo mismo tenerlo hace 10 años. Hace 10 años nosotros algo que se maneja en la economía es una inflación y la inflación hace que las cosas entre más días tomen más valor y el dinero sigue como tal en su mismo valor, va a seguir, digamos, de la misma manera constante, no hay un crecimiento. Mientras la inflación va subiendo, el dinero de nosotros entre más días va a tener menos valor, o sea que nosotros, si hoy antes comprábamos un carro, digamos, en el 2000 con 10 millones, o digamos un carro sencillo, a la época de hoy ya nos vale un promedio de 25 millones, porque en ese momento la inflación que hay en nuestro país es más o menos de un 5%, digamos, siendo optimistas, es más o menos un 5% por año. Entonces, si nosotros guardamos, digamos, 100.000 pesos por mes durante el año, entonces estaríamos recogiendo 1.200.000 en un año, ¿cierto? Si multiplicamos ese 1.200.000 por 10 años, estamos recogiendo 12 millones de pesos, ¿cierto? Pero ya las cosas con que yo empecé a comprar, digamos, en el 2008, con esos 12 millones, ya no son las mismas que se compran por esto. ¿Por qué? Porque llevamos como tal a la inflación. La inflación en este momento afectaría un 5 digamos, promedio de un 15% de ese dinero de los 12 millones. O sea que con lo que yo antes compraba con 12 millones, en realidad hoy los compro más o menos. En ese tiempo lo compraba con 8 millones, hoy ya me generan un 12 millones, se gastan uno en eso. Entonces, esta, digamos, algo, digamos, de lo más común y de lo que poco nosotros tenemos como tal a entender, que cuando nosotros guardamos dinero bajo el colchón, es una forma poco creativa de multiplicar el dinero. Sí, estamos guardando, estamos teniendo, digamos, algo digamos, algo ahí, pero en realidad ese algo se está evaluando, es algo que en realidad nos está generando a nosotros un decrecimiento. Entonces, ahí encontramos nosotros el promedio de las personas en este momento, digamos, de los de clase media baja, que ahí es donde se encuentran la mayoría de personas que guardan su dinero bajo el colchón. No le están generando un excedente y antes están generando una devaluación. Eh, para tener el mismo valor de ese dinero, yo creo que
habría, digamos, una segunda forma, es que tener, digamos, que ese dinero nos genere lo mínimo, que sería que nos genera la inflación. Si la inflación en este momento nos da a nosotros un 5%, pues nosotros tenemos que poner a trabajar ese dinero al menos por un 5% mensual para poder que sea equilibrado. Ya en ese momento, ya digamos, el control de la evaluación de mi dinero se mantiene, digamos, como tal equilibrado y me mantiene, digamos, unas finanzas como tal a mis sanas, por así decirlo, ¿cierto? Pero la esencia del ahorro finalmente es generar algo sobre ese ahorro, es poder nosotros buscar algo que nos lleve a nosotros a tener, digamos, más frutos sobre eso, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros buscamos algo que es la simplicidad, uno busca, digamos, algo que es la simplicidad y la simplicidad nos lleva a nosotros a buscar herramientas y nos lleva a nosotros a entender en realidad cómo es que debemos mover ese dinero. Y para nosotros buscar esa simplicidad en nuestra vida tenemos que generar algo que es educación y tenemos que generar una acción sobre esa educación, ¿cierto? Y esa educación nos va a dar a nosotros, digamos, como la forma consciente de en realidad poder llevar a que ese dinero lleve, digamos, a una forma de multiplicar. Simplemente por el hecho que nosotros formamos tres factores sencillos. En la educación, forma de multiplicación y entender que el precio de las cosas sube todos los días mientras el dinero se evalúa. ¿Listo? Entonces aquí ya nosotros como tal debemos entender las ramas de cómo entendemos esta primera fase del tema del ahorro. Sí es importante ahorrar, pero también hay que saber la forma más común y la más que nos podría llevar a nosotros a buscar el ahorro. La segunda, digamos, el segundo escenario del por qué las personas ahorran es para generar algo, digamos, de el hacer o llevar el hacer al tener. Y cuando yo busco la forma del ahorro al hacer, digamos, llevar a viajes, buscar acciones que antes me generan que ese dinero que yo estaba guardando se me, digamos, lo gaste, ahí no estoy teniendo yo en cuenta el crecimiento mío que debe ser en la parte del ser. La parte del ser es la que nos va a llevar a nosotros como tal el equilibrio de saber si lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a tener nos genera, digamos, algo importante en nuestra vida o simplemente nos está evaluando nosotros nuestra economía. Entonces, aquí es donde la mayoría de personas hoy se equivocan yo creo que con la forma del ahorro. Nosotros, digamos, el promedio de la población colombiana, si nosotros vamos, digamos, a los de clase media, les decimos, listo, hoy cuánto se estás ahorrando, dicen que está ahorrando, digamos, no es ni el 10% de lo que se ve ahorrar, y nos dicen un 5%, lo que me sobra. ¿Y para qué ahorras ese dinero? Para comprar televisor, para comprar un carro, para comprar posiblemente viajes, para comprar, digamos, comprar ropa, para generar algo que en realidad no nos genera valor a nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a notar el por qué entre más días hay una más alta inflación y el por qué más días la gente es más pobre, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de que de 1 millón de personas, el 90% de esas personas pueden generar un ahorro, pero ese ahorro se va devaluando, eso ayuda a que las personas, ese otro 10% de personas puedan tomar el dinero del 90% de estas personas que en realidad no están sabiendo generar como tal el tema de finanzas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que entender que si yo estoy ahorrando, digamos, para estos dos tipos de escenarios, el ahorro como tal para mi vida financiera no tiene sentido. Y si no tiene sentido, es mejor en realidad gastarme el dinero ahorita mismo. Pues si voy a comprarme ahorita un celular que en este momento me vale 1.200.000 y que más adelante con esa misma cantidad el celular me puede estar valiendo, digamos, me puede estar valiendo 1.500.000, pues más bien me lo gasto ahora, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tomar sentido sobre qué en realidad voy a ahorrar y el para qué lo voy a hacer y sobre qué lo voy a tratar. No simplemente, como les digo, el tema del ahorro no es algo que voy a empezar a generar algo desde ahorita, sino que el ahorro en sí tienen que empezar a generar un excedente para simplemente tener un equilibrio con el tema de inflación que estamos viviendo. Y entre más días la economía, no solo de Colombia, sino la mayoría de economías en el mundo
han generado, digamos, este tema de inflación, porque entre más días, los estados, la única solución que le ven a, digamos, a enriquecer a la gente o poder generar un efectivo es una impresión de billetes sin fundamento, como lo que en este momento pasó en la mayoría de estados y países en el tema de la cuarentena. Para poder generar subsidios, el Banco de la República en Colombia se sentó a imprimir muchísimo dinero, ¿cierto? Ese dinero es lo que llegaron, digamos, en subsidios, llegaron, digamos, lo que decían que sostenían como tal los servicios públicos de cada hogar, digamos, del estrato 2, eran de estrato 2 y 3, de estrato 2 y 1. Esa era como tal lo que el gobierno vio como solución. En Estados Unidos vemos el caso más claro, que en este momento están por dar el segundo subsidio por el tema de cuarentena. Como es una economía tan grande, ellos no podían parar su economía como en Colombia en cierto momento lo hizo, porque Colombia en realidad paró su economía un promedio de 15 días a casi, 20, a casi un mes, como tal, de donde no había producción, no había ventas, no había muchos factores que en realidad impulsaban a que se moviera el efectivo. Estados Unidos, ¿qué hizo? Estados Unidos no paró su economía, y para poder que la gente tuviera como tal el respaldo y que pudiera como tal tener ese efecto, no tener un efecto compuesto de lo que estaba pasando con el tema de los contagios del COVID. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer una impresión de dinero y a cada persona, a cada trabajador le dieron un subsidio que en algunos casos osciló más o menos en promedio de $8,000. Entonces, si yo tengo en cuenta de la cantidad de población que hay en Estados Unidos, veo que ahora le cojo un poquito de sentido del por qué imprimieron más de $2 billones en dinero sin fundamento en la economía, ¿cierto? Pero no vemos como tal el efecto compuesto que hace esto, que en realidad esto lo que hace es empobrecer mucho más la economía, y lo que hace es que hoy mis 50,000 no valgan lo que van a valer mañana. Entonces, esto trae, digamos, no solo un decrecimiento para la economía o trae una recesión, sino que en realidad está afectando como tal a las personas, digamos, de estratos medios y estratos bajos, que no entendemos en realidad cómo es este juego del dinero y no simplemente nos contentamos de por qué el gobierno nos dio subsidios, del por qué pararon los créditos, del por qué hoy dan créditos mucho más fácil. En realidad no entendemos la esencia de que hoy nosotros estamos pagando los platos rotos de esa impresión de dinero. Cuando a nosotros nos dicen, no es que el banco hoy nos, nos puede prestar un dinero, yo entiendo que el banco normalmente cobra una tasa de un 2% diario. Si el dinero en la economía se está evaluando y el banco te está cobrando un 2%, el banco está teniendo en fundamento como tal en ese interés que te cobra, que el dinero que ellos están prestando, pues a futuro tiene una evaluación. Por eso es que nos cobran a nosotros el interés con un interés, ¿cierto? Cuando nosotros compramos una casa o un vehículo, normalmente nos cobran promedio de un 30% sobre el activo que adquirimos. Y creo que muchas veces hay entidades financieras y cooperativas que se pueden cobrar hasta un 100% del activo que nosotros, dependiendo como tal del plazo, ¿cierto? Si son activos que nosotros compramos por encima de los 3, 4 años, prácticamente los salimos pagando 2 veces, ¿cierto? Esto es algo como que pasa mucho, digamos, en el tema de aquí del Fondo Nacional del Ahorro con las Casas. Cuando yo pude ver, digamos, las estadísticas de la cantidad de personas que compraban casas y lo financiaban por el fondo, ellos estaban pagando, digamos, una casa 2 veces, ¿cierto? Y uno decía, bueno, es que el banco es un ladrón, empieza, digamos, uno a denotar, digamos, a simplemente a colocar unas suposiciones sobre un tema que no tenemos influencia, sobre un tema que no tenemos propiedad para hablar. Pero ya cuando uno se nota que es que la inflación en el país sube, entendemos del por qué hoy los bancos y todo lo que pasa, pues, digamos, para generar, digamos, dinero, hoy se tiene que generar un interés, porque hay que tener claro que entre más días, la evaluación del dinero va a ser mucho más grande y va a llegar un momento que el dinero efectivo como tal, el billete y la moneda, va a llegar en un momento que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no van a tener cómo sostenerlo. Entonces ahí donde va a pasar, digamos, como tal lo que son los medios electrónicos, vamos a encontrar, digamos, ya lo que se está viendo con el tema de criptomonedas, vamos a entender, digamos, varias cosas que la economía hoy se está mostrando y por eso hoy estamos nosotros viendo herramientas
del por qué hay que empezar a generar excedentes de capital y no simplemente generarlos, sino también sobre esos excedentes seguir generando capital, ¿cierto? Entonces, aquí entendemos, yo ahí por, digamos, por ahorita, digamos como tal el tema del por qué a nosotros nos cobran impuestos, del por qué a nosotros nos cobran como tal los intereses. Y, y hay una frase de Roger Kiyosaki que dice que muchas veces los ahorradores son igual a perdedores. ¿Por qué? Porque no entendemos la esencia simplemente del funcionamiento como tal del dinero en este momento. Entonces, yo tengo que entender que si yo a veces me estoy apalancando, yo tengo que buscar que ese ahorro o esa deuda sea algo bueno, porque no todas las deudas son buenas, no todas las deudas son malas, pero tampoco todo lo que ahorro no es bueno y tampoco todo lo que ahorro va a ser malo, ¿cierto? Entonces, aquí ya entra, digamos, como tal, la esencia de lo que nosotros hoy hacemos y del por qué hoy el tema que nosotros vamos a traer a la mesa durante estos días es el tema de los portafolios, ¿cierto? El tema de los portafolios simplemente es igual a buscar una oportunidad que nos da libertad financiera. Hablar de libertad financiera es hablar que yo tengo toda mi vida financiera desde aquí hasta que me muera esté solucionada. Eso es libertad financiera, porque muchas personas dicen que libertad financiera es porque estoy produciendo cantidad de millones de dólares en este momento, pero no garantiza que mi vejez sea también con esa, digamos, generando esa cantidad de millones de dólares. Ah, veía en el caso como tal de muchas veces de los deportistas, eh, de algunos actores de televisión, ¿cierto? Actrices que veíamos muchas veces nosotros el estilo de vida y los vemos detrás de la pantalla, modelos, y que generan una cantidad de dinero, digamos, en su etapa de juventud. Pero muchas veces las decisiones que ellos tomaron en su etapa de juventud no traen, digamos, unas consecuencias, digamos, unos efectos sanos en el momento de la vejez. Lo dice, veía esta semana, digamos, la historia de Mike Tyson. Mike Tyson, cuando, digamos, en su época de que estuvo boxeando, generó muchísimo dinero. Él era por peleas que le pagaban millones, millones de dólares. Pero llegó un momento que no supo contener en realidad y cómo generar, digamos, que ese cantidad de dinero que estaba generando, no la supo como tal multiplicar o con esa llevar una herramienta que le pueda mantener a subsistir su vejez. Y hoy Mike Tyson se sostiene porque él genera una marca, la marca se llama Mike Tyson y para llevarlo a un programa de televisión le pagan $50,000 y él hoy vive de eso. O sea que en el momento que Mike Tyson no lo llamen a hacer entrevistas, no lo llamen a ser comentarista, que no lo llamen digamos, a buscar algo que sobre lo que él hizo, él no va a generar dinero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que muchas veces las oportunidades las tenemos todos, ¿cierto? Porque todo el mundo siempre vamos a tener ese ratico, vamos a tener ese momento de oro, vamos a entender ese momento de riqueza porque el universo a todo el mundo nos da la oportunidad de tener riqueza. Pero si yo no tengo el enfoque, si yo no tengo la disciplina y no tengo una habilidad como tal en ese momento, y más que tal una habilidad, una inteligencia financiera, esa oportunidad se me va a esfumar de las manos. No voy a saberla aprovechar 100% y no voy a y yo no sé si la vida me va a volver a premiar a mí teniendo otra oportunidad de generar esas mismas cantidades de dinero. Entonces, aquí es donde yo tengo que entender el efecto del por qué los portafolios se tienen que tener o por qué el efecto de interés compuesto o de interés sobre capital. Aquí es donde nosotros entendemos como tal la magia del por qué Bill Gates, Warren Buffett, de estas grandes personas y millonarios en el mundo, entre más días generan más capital, más capital, más capital, más capital, porque ellos entendieron el tema de trabajar interés compuesto sobre su capital. Hay unos libros de Tony Robbins que hablan sobre la ejecución del dinero y hablan mucho sobre el efecto compuesto de cómo nosotros debemos utilizar y de todas las herramientas que en este momento hay. La verdad, hay muchísimas cantidades de herramientas, pero muchas veces nosotros simplemente por el tema de desinformación, de miedos, de frustración, de pronto que alguna vez tuvimos algo que vimos, digamos, y nos efectuó a nosotros una pérdida,
no nos volvemos a arriesgar y nos limitamos en nuestras oportunidades. Y esto nos lleva a tener, digamos, como tal, una inteligencia financiera pobre, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que buscar, digamos, ya en los portafolios, diferentes maneras de cómo multiplicar el dinero. La primera forma que nos muestra, digamos, es de nosotros mirar si los portafolios son, digamos, beneficiosos, es nosotros invirtiendo en empresas. Cuando yo decido, digamos, mirar la primera opción, digamos, de invertir en empresas, miro una empresa que en este momento vaya en crecimiento, que tenga algo que en realidad vaya a favor de lo que va al mundo, porque hoy una empresa en el primer año puede tener crecimiento, en el segundo año crecimiento, pero en el tercer, cuarto año pueden tener un decrecimiento y pueda que mi dinero que yo haya invertido en esa empresa también se vaya a pique, ¿cierto? Es como en este momento las personas que estaban haciendo trading con acciones como tal, con activos subyacentes. Pasó un factor económico mundial que en este momento hizo reducir sus ganancias en un 60 o un 70% sobre lo que ellos tenían, ¿cierto? La otra forma de yo mirar, digamos, en el portafolio, de cómo poder mirar mis portafolios y poder dar, es explotar la habilidad de otra persona y que esa habilidad de esa persona me genere a mí un dinero. Es como lo que en este momento nosotros tenemos como empresa, como Inversiones Basae. Nosotros tenemos unas personas inversionistas y nosotros les damos a nuestros inversionistas un excedente capital sobre lo que ellos tienen invertido con nosotros en los mercados financieros. Esa, digamos, es una segunda forma de mirar, digamos, como tal, de mirar el tema de los portafolios, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que los portafolios, bueno, una parte que se me ha olvidado era el tema de a veces cuando nosotros armamos en los bancos algo que llaman los plazos fijos, ¿cierto? Hay, digamos, la mayoría de bancos en este momento nos dan la oportunidad de nosotros ahorrar 100.000, 200.000 pesos mensuales, pero eso, digamos, eso en realidad se llama un plazo fijo de ahorro. Ese plazo fijo de ahorro no está generando tampoco un excedente. Y ese excedente muchas veces los bancos lo dan del 0.6, del 0.5. Es algo que en realidad no está generando capital y es algo que las personas hoy no entienden, que simplemente guardar el dinero en un banco, pues tampoco quiere decir que voy a generar muchísimos millones, ¿cierto? Entonces, ahí entiendo yo que hay dos formas que en realidad en el tema del ahorro no me van a dar, que es guardar el dinero debajo del colchón o hablar sobre el plazo fijo que me dan los bancos, porque igual el dinero está teniendo su mismo efecto compuesto, una devaluación como tal. Hay algo que, digamos, la primera persona que le puede ver, digamos, toda esta información de portafolios, nos hizo, digamos, como tal, una pregunta es, si nosotros pudiéramos invertir $100 o 100.000 pesos poco a poco al mes en una empresa que gana dinero, ¿consideramos que estaría mejor invertido allí o debajo del colchón? Y ahí es donde yo ya tengo que mirar el efecto del riesgo. ¿Qué riesgo tengo yo que el dinero esté bajo el colchón? ¿Y qué, dinero, y qué efecto tengo, mi riesgo tengo si yo en realidad lo doy para comprar acciones en una empresa? ¿Cuál es la forma más efectiva para nosotros? Pues en este momento, pues yo me arriesgaría más invirtiendo en una empresa que guardándole al dinero debajo del colchón, porque puede que en la empresa en este momento esté dando un rendimiento de un 10%, digamos un crecimiento del 10% anual, ¿cierto? Mientras que bajo el colchón voy a tener un más o menos de crecimiento del 5% mensual. Entonces, ahí veo mis variables, mis primeras variables para entender el tema de, en realidad, qué efectos tiene el no arriesgarme y qué efectos tiene el arriesgarme. Entonces, ahí yo ya tengo que notar en realidad cuál es la esencia mía y cuál es el enfoque que yo le voy a dar a mi ahorro para poder que en realidad tenga, digamos, una ganancia a futuro y que en realidad lo que yo hoy esté haciendo tenga un efecto compuesto positivo y, digamos, como tal, instructivo bien para yo poder tener ese objetivo que tengo, que es generar capital. Entonces, Jorge, yo creo que esta era la primera parte de lo que quería tocar en este tema de portafolios, que era la esencia del por qué el ahorro y del por qué nosotros hoy tenemos en realidad que notar y evaluar
lo para qué y el cómo vamos a hacer nosotros para ahorrar, porque el cómo en la realidad es algo muy sencillo, pero el efecto en realidad es el para qué lo estoy haciendo, y si ese para qué me está sirviendo a mí, o si ese para qué en realidad me va a generar a mí un gasto, me va a generar, digamos, un decrecimiento en mi economía. Así, eso es bien importante, Sebas, lo que nos estás diciendo y lo que nos estás enseñando, pero siempre nos vamos a encontrar, bueno, como siempre vamos a encontrar esos peros, que realmente es el miedo a la inversión, lo que llamamos es el miedo a exponer el dinero, especialmente cuando no se tiene ese conocimiento. Podemos, digamos, podemos ver que una compañía está en, digamos, tiene una, como estás diciendo, tiene unas ganancias ha tenido ganancias, digamos, por 2, 3, 4 años consecutivos y vemos realmente que es una compañía que puede ser fiable. Pero realmente, pues yo creo que eso tiene que ver mucho con el estudio que ustedes hacen digamos, a esos movimientos, a transacciones, ya con lo que ustedes enseñan realmente, yo creo que ya es un punto mucho más confiable para uno hacer una inversión. Porque si alguien realmente no tiene ese conocimiento y nos guiamos de pronto porque yo veo en un año, 2 años han tenido ganancias, pero como tú dices, esos 1 año, 2 años de ganancia no representa que vamos a seguir con esas ganancias. Entonces, por eso es que mucha gente yo creo que prefiere mantener su dinero bajo el colchón porque decimos, pues ahí está más seguro. Pero no entendemos que sí está más seguro, pero realmente esos 100.000 pesos que guardaste hoy van a ser los mismos 100.000 pesos en un año. Ahora lo que tenemos que entender es el riesgo que tenemos que tomar. Toda inversión requiere un riesgo. Y todo depende hasta qué punto tú quieres correr ese riesgo y cómo lo quieres correr. Y realmente decir, bueno, yo creo que el punto muy claro y la clave es decir, pues realmente, ¿me quedo con 100.000 o pienso que en un año voy a tener 1.000.000? Entonces, cuando tú Ujú. ya tengas ese cambio de ese pensamiento y de esa mentalidad, que estamos realmente es para arriesgar y como se dice realmente, el que no arriesga no tiene. Y eso es un dicho que realmente suena como mal, pero es realidad. Porque el hecho, si aseguramos 100.000, pero yo creo que, como decía anteriormente, en un año no vamos a tener los mismos 100.000, vamos a tener menos de los 100.000 por la devaluación que tenemos. Ahora, Tal cual, Jorge, por eso nosotros venimos hablando, si algo siempre es del tema de la educación. Cuando en la parte, cuando yo entré a empezar en el tema de portafolios, empecé a mirar, la persona me dijo, uno tiene que buscar una simplicidad en la vida, ¿cierto? Y esa simplicidad en la vida va a denotar quitar mis miedos, quitar los riesgos, y eso, y finalmente lo que me da la denotación a mí, eso es el tema de la educación. Pero si yo simplemente me educo y no tomo acción, pues estoy haciendo lo mismo. Lo ideal es llevar un equilibrio entre la educación y tomar acción para yo poder irme quitando el miedo y poder ir, digamos, explorando, porque en realidad lo que más uno apremia en este momento y en todo el tema económico en este momento es salir de la zona de confort que estamos. Y para yo poder salir de esa zona de confort, pues me tengo que arriesgar. Entonces, ahí yo ya veo, denoto que en realidad el riesgo, sí, puede tener un efecto compuesto negativo en la parte económica, porque siempre lo va a haber, ¿cierto? Pero qué ganancias yo obtengo como persona, como ser, también en mi espíritu como tal emprendedor, qué efecto voy a tener positivo sobre eso. Porque si yo ya sé que los negocios tengo un riesgo, pues más adelante debo aprender de ese riesgo y puedo saber que tengo que buscar más información antes de invertir en ciertas cosas, ¿cierto? Tengo que buscar personas que en realidad me den, digamos, una asesoría sobre lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el tema de la educación y tomar acción sobre esa educación. Y la educación yo creo que en este momento simplemente hoy está a la mano de todo mundo, simplemente a la mano de todo mundo. Estos libros de nosotros de inteligencia financiera los encontramos en por ahí a 10.000 pesos en el centro. Y yo creo que en este momento invertir 10, digamos un 10% del ingreso de nosotros en educación, pues vamos a tener un efecto compuesto positivo que nos va a llevar a nosotros a generar una mentalidad ganadora, nos va a llevar a una mentalidad en realidad emprendedora que va a tener, digamos, un efecto muy bueno a futuro y que nos va a quitar a nosotros ya ese apujo, ese que tenemos y de ese pensamiento que tenemos por el riesgo, porque el riesgo finalmente
siempre va a ser bueno, como le digo, en su parte a veces, en la parte económica va a ser negativa, posiblemente, porque es una variable, ¿cierto? Pero en mi crecimiento como ser siempre va a ser positivo, porque yo estoy aprendiendo de ese riesgo. Así es, no, y sí, tenemos que entender que digamos, los aprendizajes representan, a ver, no lo llamemos pérdidas, llamémoslos salir del confort, de la comodidad. Y cuando nosotros salimos de la comodidad, vamos a presentar situaciones críticas, de pronto una pérdida de un porcentaje de su capital si se invirtió correctamente, pero igual es un aprendizaje que todos vamos a llegar allí y al que todos tenemos que llegar, siempre y cuando queremos un estilo de vida totalmente diferente al que tenemos. Porque si no, Tal igual cual. vamos a seguir lo mismo, vamos a seguir de pronto una empresa ganando el mínimo y vamos a decir, pues voy a ahorrar estos 100.000, lo que sea. Y cuando pensamos en ese ahorro, no lo estamos ahorrando, sino que realmente nos estamos yendo al lado contrario. Estamos perdiendo porque pues desafortunadamente el dinero siempre se devalúa. Y si no Tal cual. pensamos en eso, si no pensamos en eso, entonces estamos yendo al lado al contrario de lo que realmente el mundo nos está mostrando y nos están vendiendo en este momento. Lo que pasa es que yo creo que también hemos cogido mucho miedo por el sistema hemos visto mucha gente que sí se dedica a hacer cosas que no tienen que hacer y eso realmente nos aleja de lo que es la realidad. Y yo creo que hay un gran porcentaje de personas que prefieren decir, y yo creo que ese gran porcentaje tiene que ver mucho con las personas ya de edad. Las personas no están dispuestas a sacrificar realmente por lo que han trabajado. Entonces prefieren tener su dinerito debajo del colchón que dárselo a alguien, porque he escuchado varias veces, digo, prefiero gastármelo, prefiero que se me pierda a mí, no que alguien más se pierda con mi Ajá, dinero. tal cual. Entonces eso es lo que hemos visto y eso yo creo que ha alejado mucho a las personas de enfrentarse a la realidad. Y la realidad es no tener el dinero en el bolsillo, no tener el dinero debajo del colchón y pues desafortunadamente la realidad tampoco es no tener el dinero en un banco, porque en un Ujú. banco se presenta lo totalmente opuesto. Cuando tú vas a dejar el dinero allá, el interés que te pagan es irrisorio, es ridículo. Pero cuando tú vas a hacer un préstamo, te lo elevan, no sé, al 1.000, al 2.000, al 3.000%. Ah, mira, algo tan sencillo. Cuando, digamos, para poder generar dinero en un CDT, nosotros en realidad tenemos que tener un capital demasiado alto, ¿cierto? Pero soy una persona que decide meter 2 millones de pesos en un CDT a un año. Si yo hablo de una tasa de inflación del 5% anual y el CDT muchas veces va a ser el 0.3, 0.4, no alcanza ni a llegar a ese 0.5, a ese 5% que genera la inflación. Entonces, ahí mira ese efecto tan negativo que a veces es la desinformación y por querer tener un dinero seguro. Simplemente es mejor, si yo voy a hacer esa clase de acción, pues más bien miro que tengo algo así sea para un televisor que es productivo, o bueno, un computador, algo que en realidad en este momento pueda generar ese gasto, porque en realidad estoy obteniendo el mismo resultado Ujú. si hago, digamos, ese tema. Pero como tú, pues como dices, en este mundo finalmente es de abrirse a la información y de buscar las cosas y finalmente yo creo que hoy, hoy todas las personas, y yo creo que es algo que alegra demasiado, que hoy muchas personas también están cambiando la mentalidad. Ujú. Hoy simplemente por el cambio que está dando que dio el mundo, pues se está notando que las personas quieren cambios porque ya vienen y hablan con uno, ya buscan información, ya hoy se abren más personas y eso es algo, digamos, demasiado, digamos, alegre y de crecimiento también para nosotros ver que en realidad sí se está viendo un cambio. Sí, yo creo que sí, es que ya también se ha abierto el mercado ya a cualquier persona. Es que yo creo que antes el Ajá, mercado estaba más restringido y estaba restringido a ese tipo de personas que quisieran ahorrar, digamos, 100.000, 200.000 pesos. Antes eso no existía, ahora ya ese mercado se ha abierto a esto. Entonces la gente como que ya dice, bueno, voy a tomar el riesgo con 100.000. Y ya si les fue bien con eso, entonces, bueno, vamos a poner más capital que vemos que esto resulta. Yo creo que es así también la es. información que se ha abierto, digamos, con programas como estos también, donde se está dando más conocimiento a las personas
y donde pues uno puede comprobar lo que es la capacidad física que tienen ustedes como grupo y que pues realmente reconocemos que lo hacen correcto, que son una compañía correcta, que realmente pues están cumpliendo con lo que prometen. Entonces yo creo que son puntos muy buenos de demostrar a los demás, demostrarle a las personas realmente que hay otras formas de Ajá. que la idea de nosotros siempre va a ser trabajar menos y ganar más, no trabajar más y ganar menos. Porque nosotros cuando iniciamos, entonces queremos decir, bueno, yo voy a tener 2 o 3 trabajos. Y esos 3 trabajos realmente, sí, vas a recibir un beneficio económico, pero físicamente te vas a acabar. Ajá. La idea es cambiar ese chip, cambiar ese chip. Vamos a trabajar menos, pero vamos a ganar más y vamos a poder disfrutar más realmente lo que estamos ganando, porque tú tienes 3 trabajos, pero no te queda tiempo de disfrutar lo que estás haciendo con el Ujú. trabajo. No tienes libertad. No hay Así libertad. es, sí. No Exacto. hay libertad. Ajá. Bueno, Sebas, muchas gracias. Gracias por la enseñanza el día de hoy. Gracias por mostrar esa enseñanza sobre portafolios y ojalá realmente que sí podamos llegar a ese punto donde tengamos esa libertad económica, esa libertad financiera. Cuando tenemos esa libertad financiera, nos da oportunidad de dedicarnos a muchas otras cosas que realmente nosotros queremos hacer, pero no lo hemos podido hacer porque estamos atados a esa situación económica. Eso, Reno, muchísimas gracias siempre por la invitación y a todos nuestros oyentes por digamos, por darse la oportunidad, como siempre, de escucharnos. Ok, Sebas, entonces feliz tarde para ustedes. Feliz tarde, Jorge, que estés muy bien.